Hola a todos, mi nombre es Mariana Arroyo, o algunos me conocen por mi seudónimo Mariana Begust, y soy egresada de la licenciatura en fotografía por parte de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Y hoy les voy a platicar un poco sobre mi proyecto de titulación, el cual fue dirigido por el licenciado José Manuel Ramírez Flores. Mi proyecto de titulación se titula El diario de viaje para la memoria de las percepciones de los viajeros en la hipermodernidad. La finalidad de este proyecto es recuperar la memoria de los viajeros mediante la creación de un discurso visual textual realizado mediante un diario de viaje, y al mismo tiempo mostrar cómo la pieza resultante puede ser un espacio de interacción para el viajero. Decidí realizar un diario de viaje porque la mayoría de la historia que conocemos y la mayoría de los antecedentes históricos que sabemos fueron gracias a los diarios de viaje de los exploradores. Yo decidí retomar esta idea de la recuperación de memorias como lo hacían los exploradores antiguos, pero en la modernidad, ya que hoy en día el depósito de memorias se hace a través de plataformas virtuales, que son estas bases de datos inestables, así que decidí otra vez hacer la recuperación de estos bitácoras, de estos diarios de viaje que se hacían en la antigüedad, para poder tener un registro material, un registro estable de estas memorias, y que en algún punto funcionen como un referente de lo que fue en alguna parte del tiempo esta realidad, ¿no? Porque al final de cuentas mucho de la historia que conocemos es a través de estos diarios. Esta fue la conclusión que llegué en la investigación que realicé durante todo este proyecto, que la historia es escrita gracias a las evidencias, gracias a los vestigios que dejaron estos exploradores mediante sus diarios de viaje. Entonces decidí trabajar el diario de viaje para evidenciar la corporeidad que viven los viajeros durante sus trayectos. ¿Y cómo hacerlo? Si yo me enfrentaba primero a viajeros de todas las culturas, yo lo delimité en mi territorio actual, que es Jalapa. Entonces decidí trabajar con los viajeros que vinieran o que se fueran de Jalapa. Eso es lo que tenían en común. Pero eso era lo único. Su ímpetu de que viajaran, esa era la característica de los participantes. O que tuvieran la necesidad de trasladarse y que fueran usuarios constantes de redes sociales, que yo creo que la mayoría de nosotros ahora lo somos, ¿no? Entonces me tuve que enfrentar con esta problemática, que es cómo abarcar un grupo tan extenso que son los viajeros en un mismo espacio. Entonces decidí trabajar en el discurso visual textual las percepciones mediante los sentidos sensoriales. Las percepciones, ¿por qué? Porque son las interpretaciones que hace cada persona de las experiencias que vive, de las vivencias que ha tenido durante su vida. Entonces las percepciones son las interpretaciones que hace de su espacio. ¿Y por qué los sentidos sensoriales? Porque las percepciones son subjetivas, pero los 5 sentidos sensoriales son el medio por el cual toda persona percibe su entorno. Son el medio por el cual experimentamos nuestro mundo. Por eso decidí trabajar con estos 5 sentidos sensoriales, porque a pesar de que me enfrentaba con un grupo extenso, culturalmente hablando, inclusive yo no tenía un límite de edad. Yo decidí trabajar con cualquier viajero, muy joven o gente ya mayor. Los 5 sentidos sensoriales fueron el discurso visual textual que decidí generar en este diario de viaje, para que los viajeros pudieran plasmar sus percepciones de los viajes de una manera corpórea. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, son varias razones. Para plantearme la problemática de este proyecto, primero tuve que
hacer una retrospectiva sobre mis experiencias en la práctica artística que había tenido durante la carrera. Llegué a la conclusión que el tema recurrente que aplicaba en mis proyectos era la corporeidad, temas relacionados al cuerpo humano. El formato y el soporte que había explorado y experimentado con más frecuencia era el formato de libro y fotolibro, por lo cual decidí emplear estos dos elementos en este proyecto. Entonces decidí aplicar el concepto de corporeidad al momento de usar las percepciones en este proyecto y usar el formato de libro en el diario de viaje. Bueno, y decidí trabajar con el tema de los viajes porque uno de mis contextos inmediatos, que es la virtualidad, comencé a notar que en las redes sociales había una saturación de información acerca de los viajes. Empecé a notar que todos conocidos, familiares, figuras públicas comenzaban a compartir contenido referente a viajes, selfies, videos, reflexiones. Entonces, a partir de aquí surge mi primera pregunta. ¿Qué es lo que el viajero hipermoderno busca? ¿Qué es lo que el viajero contemporáneo está buscando en estas travesías que realiza? Y evidentemente me tuve que remitir a nuestro contexto actual, que estamos rodeados de una esfera de excesos, y de excesos en un sentido en el que vivimos en una sociedad consumista, en un ambiente donde las tendencias son los que rigen nuestros estilos de vida y donde las redes sociales, que son nuestra ventana al mundo, son el lugar en donde nos evidenciamos y donde inclusive conocemos una parte del mundo, está envuelto en una atmósfera de narcisismo. Entonces no podemos comparar las necesidades del viajero en la antigüedad, como lo hizo el hombre del Renacimiento, que buscaba explorar el mundo, con ahora las necesidades del viajero, ¿no? Las necesidades del viajero son otras. Antes el hombre buscaba explorar el mundo, reconocer el mundo e inclusive conquistar al mundo. Ahora es completamente distinto. El hombre busca conocerse, hacer una búsqueda de sí mismo mediante estos traslados, inclusive hacer una conquista de sí mismo mediante estos trayectos. Y es aquí cuando surge la problemática a la cual responde mi proyecto. Si el viajero lo que busca durante sus traslados, durante estos trayectos que realiza, es el autoconocimiento o generar experiencias que le ayuden a su crecimiento personal, ¿por qué hacerlo en primera instancia a través de la pantalla y no darle prioridad a su corporeidad, que es su primer espacio para conocerse a sí mismo, su cuerpo? Entonces, de acuerdo a la problemática anterior, fue por eso que se planteó la necesidad de crear un discurso visual textual depositado en un diario de viaje para que los viajeros pudieran evidenciar y notar su corporeidad. Y al mismo tiempo, lo que busca este proyecto es recuperar estos espacios de memorias materiales, de memorias tangibles, en donde puedan estar en un soporte físico. Bueno, ¿y cuál fue mi proceso durante este proyecto? Comencé a trabajar con estructuras que a mí se me hicieron muy fáciles, que son los diagramas y esquemas, ¿no? Mapas mentales. Para pasar esta parte de los diagramas y esquemas, tuve que realizar dos lecturas bases que me ayudaron muchísimo a generar este discurso visual textual para las percepciones de los viajeros, ¿no? Que se llama El sabor del mundo, una antropología de los sentidos, de David Le Breton, y La dimensión oculta, de Edward T. Hall. Estos dos textos fueron fundamentales para crear el discurso visual textual, porque estos antropólogos hablan sobre la percepción del ser humano a través de sus 5 sentidos sensoriales. Empecé a generar una lluvia de ideas a partir de esta lectura, y ahí fue cuando empecé a esquematizar. Empecé a hacer esquemas individuales. Primero empecé a hacer un cuadro comparativo en el cual empezaba a describir como algunas metáforas, algunas analogías visuales que me surgieron a partir de estas lecturas, y empecé a relacionar conceptos, verbos, palabras
que pudieran funcionar para crear tanto el discurso textual como el discurso visual. Una vez creado el cuadro comparativo, comencé a trabajar con los diagramas ya específicos de cada sentido, que es la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Una vez que ya tenía generadas en conceptos las imágenes que quería usar y ya tenía el discurso textual que quería aplicar en el diario de viaje, decidí usar fotografías de mi archivo personal. ¿Por qué no decidí hacer imágenes nuevas? Bueno, porque me di cuenta que, hablando de este contexto hipermoderno en el que estamos situados, yo empecé a generar una masificación de imágenes que no usaba, ¿no? Empecé a tener muchísimas imágenes que no tenían ningún uso para ningún proyecto, que eran imágenes sueltas, y dije, ok, yo como un profesional de las imágenes decidí hacerme responsable de esta masificación de imágenes que yo había creado y decidí reciclarlas para este proyecto. Entonces, como ya tenía bien estructurado qué es lo que yo quería mostrar a través del diario de viaje, pues fue más fácil crear un discurso, crearle un sentido a este archivo que estaba aislado. Decidí hacer el uso del reciclaje de imágenes para crear un nuevo discurso visual textual. Uno de los puntos importantes durante la realización de este proyecto fue la identificación de conceptos. Yo tuve que recurrir todo el tiempo a mis conceptos clave para poder generar mis imágenes. Otro de los puntos importantes durante mi proyecto fue las lecturas y el material bibliográfico que se consultó. A pesar de que yo soy una persona que se dedica al ámbito visual, mucho de mis procesos creativos son a partir de lecturas y conceptos. Y me gusta utilizar mucho los conceptos porque me da la posibilidad de jugar en mi imaginario con las imágenes, crear una posibilidad amplia con las imágenes a partir de estos conceptos abstractos. Entonces yo considero que un aporte importante que surgió a partir de este proyecto fue generar memorias materiales, memorias tangibles, en un contexto donde la virtualidad es lo más importante. Al momento que un viajero deposita sus palabras, sus pensamientos, sus reflexiones en este espacio que es el diario de viaje, se genera una memoria, una huella de lo que fue alguna vez los viajes en este contexto que es la hipermodernidad. El principal aporte de este proyecto es dejar una huella de lo que son los viajes en la actualidad. Y bueno, otra de las aportaciones que considero importante en este proyecto es involucrar al público a los quehaceres artísticos. No solo dejarlo en el espectador, sino hacer que el público también sea parte de la obra. Entonces es sumamente importante que nosotros como profesionales de las artes empecemos a involucrar al público general a estos lenguajes, que no solo se quede como un mostrar y evidenciar, sino que también hacer parte a las personas de estas actividades artísticas, ya que un profesional de las artes tiene la responsabilidad de poder llevar al público en general una visión que se ha ignorado del mundo. Una de mis metas con este proyecto es la difusión y que pueda llegar a más viajeros. Me gustaría que tuviera un alcance mayor, un impacto mayor, porque solo pude trabajar con 4 personas y me gustaría que pudiera llegar a una comunidad de viajeros para poder tener una recuperación y preservación de memorias a partir de diversas culturas. Y bueno, hoy en día en un contexto en donde la virtual es lo principal, yo creo que es sumamente importante seguir difundiendo y preservando este tipo de proyectos, ya que se está perdiendo un poco este sentido que tenemos de nuestro cuerpo. Ahora con la pandemia nuestra realidad está envuelta en dispositivos electrónicos. Es necesario volver a recordar nuestra corporeidad. Bueno, y quisiera agradecer a todas las personas que colaboraron y estuvieron detrás de este proyecto,
a los viajeros sobre todo, porque sin ellos no hubiera podido ser realizable esta experiencia, a Tania Meléndez, a Jorge Gamboa, a Giovanni Chigi, a Joe Kiwi. Gracias por estar interesados en este tipo de prácticas y proyectos. Aprendí mucho de las experiencias que compartieron conmigo durante este proyecto. A Marilena Rodríguez, porque ella fue la que me ayudó a hacer del diario una traducción, así que el diario es bilingüe gracias a ella. A mi familia, que estuvo conmigo apoyándome durante este proceso. También quisiera agradecer a Gabriela Saraí, sobre todo, porque ella me impulsó a generar este tipo de proyectos. A mis amigos y colegas que siempre estuvieron retroalimentando este proceso. También quisiera agradecer a mi director, a José Manuel Ramírez Flores, por el apoyo, las pláticas y la retroalimentación que me dio durante la realización de este proyecto. A mi tutor, José Marón, por todo el apoyo que me brindó durante este camino, y al Instituto Veracruzano de la Cultura por brindarme este espacio, a la Galería de Arte Contemporáneo, a la Facultad de Artes Plásticas por hacerme parte de este proyecto. No me queda más que decirle gracias y nos vemos.